Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de El lado oscuro del cerebro. Acá estamos nuevamente, Claudio Artigas, quien les habla, junto con mi colega, camarada, amante, el doctor Germán Campos. ¿Cómo está, estimado Claudio? ¿Cómo va todo? Bien, bien, acá es curioso porque al principio, cuando empezáis a hacer clases, como al principio del año, como que estáis así como, como súper atareado con todo lo que significa hacer clases. Pero ya cuando empecé el segundo semestre, como que ya estáis, Está en el ritmo, en el sí, ya estáis en flow, el ya está en el ritmo. Entonces flow. te podría decir como, no, así como agotado a hacer clases, pero en realidad como que estoy eh, resignado, ya, Muy bien, pues. Esa es la actitud, no sé esperando si es la actitud, que, pero está bien. claro, no, aparte que hay un montón de feriados durante el año, así que da lo Bueno, se mismo. viene el 18, así que, ¿qué más? Sí, pues el 18, gran rito chileno, ¿no? Gran rito de chilenos y chilenas, donde generalmente vamos a encontrarnos con su asadito, con la chicha, el terremoto. Lo cual me hace pensar, querido amigo y doctor Campos, ¿de dónde vendrán los ritos? ¿De dónde vendrán estas conductas que tenemos de repente que, que pareciera que siempre han estado, como celebrar el 18, pero que quizás puedan tener un- una raíz más profunda, incluso desde la perspectiva de la evolución? Hoy día vamos a hablar de conducta en global y qué significa todas las cosas raras que tendemos a hacer como seres humanos. Sí, bueno, cuando pensamos en la conducta, yo siempre lo digo de esta forma, que siempre hablamos de no solamente de un acto, sino que más bien de resultado de múltiples o de muchos factores que finalmente terminan en una conducta. Em, y muchas veces para entender realmente una conducta tenemos que remontarnos, incluso ir más allá de nuestra especie. Yo creo que en la psicología, sobre todo, y yo diría también en otra área del conocimiento, en la filosofía, quizá en la sociología, muchas veces se comete un pecado, que pensamos al ser humano como muy especial, como muy distinto al resto de las especies. Y cuando uno se pone a pensar y a estudiar ciertas funciones cognitivas o ciertas conductas, ciertos comportamientos, uno dice, bueno, al parecer también están presentes, al menos los rudimentos, en otras especies. Y tiene sentido, el ser humano es parte de una cadena, es parte de una continuidad, y desde ese punto de vista, desde un punto de vista que plantea la biología evolutiva, tiene sentido que aparezcan ciertas conductas en el humano, pero no podemos caer en una visión exclusivista, como que el ser humano es el único que puede hacer ciertas cosas, es el único que quizás, como dicen algunos, puede tener conciencia, o puede tener memoria, o puede tener atención, etcétera. No, cuando estudiamos más en profundidad otros animales, nos damos cuenta que muchas de estas funciones cognitivas más avanzadas, superiores, también están presentes en otros animales, y además estamos viendo cada vez conductas más complicadas. En los últimos experimentos que se están haciendo, que son bien bonitos porque se ponen grabaciones en los bosques, en las selvas, y se graba a los animales y se han descubierto muchísimas cosas muy interesantes. Entonces hoy día vamos a hablar de todo eso, cómo estas conductas que parecen exclusivamente humanas, al parecer no son exclusivas humanas. Bueno, de hecho, la pelea o sea, al principio hay que recordar en los 90, si no me equivoco, eh, se pensaba que el uso de herramientas era una conducta exclusivamente humana, ¿no? En los 80, pero, eh, hasta que vino Jane Goodall eh, con unos estudios increíbles que fueron puestos en duda de forma importante en su tiempo sobre el uso de herramientas en chimpancés. El humano perdió el trono de ser la única criatura que efectivamente usa herramientas y hemos observado que a lo largo del tiempo cada vez el humano va perdiendo más de sus características fundamentales y va Eh, saliendo de este altar en el que se puso, no sé, por ejemplo, la inteligencia. Bueno, una cosa de empezar a ver un poco TikTok o Instagram y ya veis con un montón de perros, gatos que hacen cuestiones muy raras, anécdotas, pero que te dan a entender lo inteligente que pueden llegar a ser otros animales.
hay algunos elementos que uno podría decir, bueno, es el tema muy profundo, como qué es lo que hace diferente al humano, cuál es la característica que tenemos como especie que nos diferencia del resto de los animales. Y claro, una persona puede decir automáticamente la inteligencia, la creatividad, eh, la religión, pero la religión, uno puede decir, es que los humanos no más tienen religión. Puede ser, pero se ha observado en otros animales conductas bastante curiosas. Así es. De hecho, ¿Te bueno, acordáis de ese paper o no? ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese paper? Un paper del año 2016, publicado en Scientific Report, si que no me equivoco, que es una cascada de Nature, donde precisamente se hablaba de que hay ciertos chimpancés que muestran una conducta ritualística y algunos autores plantean que incluso podrían ser los rudimentos de una conducta religiosa o sagrada, de rituales sagrados. Em, entonces está bastante interesante ese artículo. Hay una cosa que ha pasado en los últimos años. Cada vez más tenemos más cámaras de video. Todo el mundo tiene ahora una cámara de video en el bolsillo o un celular, ¿cierto? Entonces hay cosas que ya estamos grabando y que antes no, antes eran parte del, qué sé yo, de los testimonios de algunas personas que lo podían explicitar, que lo podían decir, pero hoy día estamos obteniendo evidencia grabada que puede ser estudiada por los científicos. Entonces, a medida que tenemos más cámaras, estamos grabando más cosas extrañas que hacen los animales y que nos dan mucho que pensar. Entonces, Sí, o claro, sea, por ejemplo, dale, 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 dale. eh, en este paper en particular, lo que se observa ponen hartas cámaras en hartos lados y los chimpancés vienen, agarran una piedra Sí. de ciertas características y la llevan hacia un tronco vacío, eh, saltan, tiran hojas, gritan y después agarran la piedra, ¡pa! La tiran adentro del tronco vacío. Y cuando comenzaron a ver así como, oye, ¿por qué tiene esta conducta este chimpancé? Porque hay que recordar que toda conducta uno la ve desde el prisma que te genera algún beneficio. Exacto. Eh, Ujú. entonces, por ejemplo, si yo viera a un grupo de animales, todos sentados, observando a un animal como una especie de líder, eh, y de repente todos empiezan a cantar al mismo tiempo, empiezan a exclamar sonidos que solamente se pueden entender entre ellos, y se paran, se sientan, se paran, se sientan, y después comienzan a hacer una fila para recibir un pedazo de comida de el animal líder que está ahí, y después se van a la casa, se van, se separan, y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y eso es básicamente lo que uno podría decir que un extraterrestre puede observar mientras está en una misa católica. Pero cuando se observa una conducta, si tú ves que vas, analizas este grupo de animales, y el extraterrestre dice como, bueno, quizás todos estos animales tenían hambre. Entonces observa, por algo estaban haciendo fila para comer, pero te das cuenta que todos estos animales están bastante satisfechos, no necesitan comer. Dice, bueno, quizás este es como algún tipo de ritual para prepararlo, no sé, para aparearse. Y bueno, nosotros sabemos cuáles son las opiniones respecto a eso, de esta religión en particular. Entonces, no, tampoco se van a aparear. ¿Cuál es la ventaja que obtienen estos humanos? Y claro, cuando se estudió en este paper estos chimpancés, se hicieron las mismas preguntas. Eh, ¿Es para obtener comida? No. ¿Es para parearse? No. Eh, ¿Es para desestresarse? No. Después de eso, ¿cambiaba la conducta del chimpancé? No. No hacía más grooming, esto de cuidar al otro. No era como Acicalamiento. que Ujú.
claro, acicalamiento, no era que se iba a pelear con el líder, no, nada. La conducta de los chimpancés después de eso era completamente normal. Una conducta que no tiene un, una recompensa observable inmediata, se puede pensar de que tiene otro valor. En el caso de los humanos es la fe, la redención, la creencia de un más allá y de que el comulgar con una criatura espiritual nos va a permitir de cierta forma salvarnos. Es una ayuda emocional, un momento para compartir. Y resulta que pareciera ser que estos chimpancés tenían algo más o menos similar. Así es, sí. Y claro, pues y ahí uno dice, si es que efectivamente, nosotros no podemos saber si es que existe Dios chimpancé, solo podemos observar la conducta, pero esto nos lleva a pensar inmediatamente, espérate, si es que los chimpancés realmente creen en algo, ¿qué tan antiguo tiene que ser el hecho de creer en algo? Claro, en algo trascendente. Porque, bueno, por eso es interesante estudiar este tipo de conductas en otros animales, porque sabemos que están muy presentes en humanos y en humanos de distintas culturas. Pero cuando ya empezamos a verlo en otras especies, nos replanteamos realmente si esto es una conducta conservada a través de la evolución, porque eso tiene otro tipo de implicancias. Significa que nuestra fe o nuestro acercamiento quizá a lo trascendente, a lo espiritual, tiene su raíz, una raíz más antigua de lo que realmente pensábamos. Ahora bien, desde un punto de vista de la biología evolutiva, estas conductas de alguna forma debiesen presentar alguna ventaja evolutiva, por algo son conservadas. Pero aquí no queda tan claro, pero puede ser que quizás tengan que ver con elementos de cohesión social, los animales se Ujú. reúnen y eso pudiese tener alguna ventaja a largo plazo, a un nivel evolutivo. Pero hay que mencionar que hoy día se han descrito conductas sociales muy complejas, no solamente en animales superiores como los primates, como los primates hermanos, como los chimpancés, los babuinos, los bonobos, El los pariente, los gorillas, parientes. son parientes con los cuales compartimos un gran porcentaje de nuestra información genética, sino que incluso conductas sociales complejas en moscas. No sé si tú recuerdas este artículo en el que habían unas moscas, se ponía una mosca macho que tenía que buscar una mosca hembra, ¿ok? Entonces esta mosca macho iba a buscar a la hembra y si la hembra estaba disponible, estaba bien, la mosca macho quedaba feliz. Pero si esta mosca hembra ya estaba emparejada con otra mosca macho, esta mosca macho que iba para allá iba a ser rechazada. Y luego se ponía a la mosca rechazada en una caja con dos tubos. En un tubo con agua y otro tubo con alcohol. Y adivina dónde se iba la mosca rechazada. Eh, a tomar agua porque era una mosca fit. Bueno, todos conocemos un amigo que se hubiera ido a tomar alcohol. La mosca se iba a tomar alcohol. Sí, Y están los ahogar videos las penas, a ahogar ahogar las las penas. penas. Y hay videos donde la mosca trata de volar y no puede porque está ebria, una mosca ebria. Entonces, esto llama mucho la atención. Ya hay conductas sociales complejas, de alguna forma programadas en este tipo de insectos. Em, y por lo tanto, tenemos que abrir nuestra perspectiva. Para comprender nuestra conducta como humanos, tenemos que empezar a entender la conducta de otros animales y de otras especies. Y así llegamos a una serie también de conductas que no podemos explicar tan fácilmente, pero hoy día lo que sí sabemos es que en un alto grado hay conductas que han sido de alguna forma heredadas a través de la evolución y que se siguen obviamente heredando. Sí, Eh, sí, sí. De hecho, otro de los elementos que se consideraban como exclusivamente humanos es, por ejemplo, el cuidado de los muertos. exactamente. Porque, bueno, nosotros los humanos, si sabemos hacer algo bien, es morir. O sea, no nos vamos así piola. En el antiguo Egipto,
pucha, constrúyeme la tumba más grande que se pueda construir. Y ahora, pucha, que los fuegos artificiales, sus balazos, y cosas que son medias ridículas, porque es como, no, el otro día escuchaba como un carro fúnebre hecho con un Porsche. Y era como, ¿y para qué? Pues, bueno, pero ahí, Estáis muertos, o sea, como, bueno, pero cuando morí muerto me fui en Porsche, pero con todo el estilo, ya. claro, los humanos nos gusta, si nos vamos a morir, nos vamos a morir con Morir. ganas. Y tenemos todo un cuidado, o sea, tenemos la despedida, ahí cremamos o al muerto, o tenemos distintos rituales a lo largo del mundo. En, en el Tíbet, en el Tíbet, eh, agarran a los cuerpos y los ponen en las montañas para que se los coman los buitres. Y eso es Wow. como, eh, es importante para ellos, no es como, sale de aquí maldito muerto. No, es una parte importante. Pero se ha observado de forma recurrente que tampoco es una característica exclusiva humana. Hay videos anecdóticos, por ejemplo, de los perritos que cuidan a los perritos que están muertos, o se ha observado en orcas conducta asociado con la muerte, en jirafas también, en elefantes, las conductas asociadas a la muerte se ha empezado a estudiar harto. Es decir, que los animales no humanos, algunos por lo menos, tienen claridad de qué significa la muerte. Y hay un paper en particular, nuevamente volvemos a los chimpancés, en donde se muere un chimpancé, y este chimpancé, su madre había muerto cuando era pequeño, y fue adoptado por otra chimpancé que lo crió y todo, y muere de una pulmonía. No me acuerdo si era pulmonía o una enfermedad respiratoria. Y queda registrado que la chimpancé que lo crió, su madre, vamos a decir, agarra una rama y se acerca y le empieza a limpiar los dientes. Y después se revisa el cuerpo porque lo primero que uno podría decir como, bueno, quizás tenía comida entre los dientes. Y no había comida entre los dientes. De hecho, en el momento que ella estaba haciendo eso, estaban dando la comida. Y un poco antes, de hecho, por eso que en los videos aparece solo ella con el con su hijo, eh, pero momentos antes que ha relatado de que habían hartos chimpancés, que hartos chimpancés estaban como tocaban el cuerpo, se veían como en un estado afectivo negativo, pero con la chimpancé le estaba limpiando los dientes a el chimpancé muerto. Eso es un cuidado bastante específico hacia alguien que ha fallecido. Recuerda mucho a las cosas que los humanos hacen. Entonces, y bueno, saliendo de eso, lo que se pensaba también es que dentro del género Homo, me da risa, el otro día dije como el género Homo y unos estudiantes se rieron. Y fue como, Un poco, no, no puede ser. no, que no puede ser. Eh, Un uno para todos, un uno para todos los que se no, no, rieron. no, ¿cómo? Eh, pero, por ejemplo, hace poco fue descubierto, se creía que el Neandertal quizás podía tener conductas ritualísticas asociadas a la muerte, algo que se ha ido confirmando con el tiempo, eh, pero ahora se encontró evidencia de que otro Homo, otra especie del género Homo, otra criatura del género Homo, el Homo naledi, tenía conductas ritualísticas asociadas a la muerte. Hay un documental súper hermoso de eso en Netflix, Lo Desconocido creo que se llama, La Cueva de los Huesos creo que se llama el capítulo, pero está ese documental, pero también hay una serie de papers que han salido sobre el hecho que al parecer el Homo naledi, eh, todo apunta a que tenía un cuidado activo de sus muertos y que tenía rituales asociados a los muertos, e incluso se Sí. piensa de que podría ser mucho más allá el nivel de complejidad social que tenía este. Entonces, la concepción de la muerte pareciera estar muy presente
en los mamíferos principalmente, y en la misma especie, en el mismo género Homo, es decir, que es mucho más antiguo al parecer. Entonces, esas conductas que uno dice como, oye, no, esta cuestión, efectivamente nosotros somos especiales por esta situación en particular, pues, podemos encontrar ejemplos que nos prueban lo contrario en muchos lados. Exactamente. Y bueno, y hoy día yo leía precisamente sobre el Homo naledi, hay un reportaje, ya que tú me lo mencionaste, de que precisamente iban a cuevas y dejaban los cuerpos ahí, o en las montañas, hacían agujeros horizontales y los ponían. Entonces, todo daba cuenta de conductas deliberadas, no es que hayan dejado el cuerpo ahí o simplemente enterrado, no, sino que había una intención en los lugares, en las cámaras, porque se metían verdaderamente metros y metros por las cuevas, porque eran más pequeños que el ser humano, incluso con su cerebro más pequeño, ellos hacían marcas en las piedras, donde enterraban a los cuerpos dentro de las cuevas. Entonces, aquí había algo deliberado, algo intencionado, posiblemente tenía que ver con nociones sobre más allá de la vida que sucedía, etcétera. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Nosotros podemos pensar que todo esto tiene que ver con una noción de que nosotros queremos traspasar nuestros genes a la próxima generación. Y eso nos da como una perspectiva que nos permite quizás entender un poco mejor este tipo de conductas. Es decir, imaginemos que van unas cebras buscando los pastos más verdes, ahí cerca del Serengeti, qué sé yo, ¿no? En uno de esos lugares, ¿ya? Y estas cebras se encuentran con que el pasto verde, el realmente que está sabroso, está al otro lado de un río. Ok, y son muchas cebras que tienen que atravesar el río. El problema es que el río está lleno de cocodrilos. Ok, No, Dios mío. entonces las cebras empiezan a pasar, y hay videos de esto. Y lo interesante es que las cebras, mientras van pasando, obviamente algunas empiezan a ser atacadas por los cocodrilos. La pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿qué pensó esa cebra o qué hizo esa cebra que fue atacada por los cocodrilos? ¿Esa cebra se sacrificó por los demás? Dijo, ya, no, que pase el grupo, yo me sacrifico. ¿O esa cebra fue empujada por las demás cebras para que la otra cebra se salvara? Es como, no, yo empujo a mi compañera que se la coman a ella para que no me coman a mí. Bueno, hasta cerca de los años 50, 60 se pensaba que había una selección más bien grupal, pero hoy día sabemos que las conductas se explican un poco mejor desde una perspectiva de selección individual. Yo quiero que mis genes pasen a la próxima generación, no los de mi compañero o compañera, no, son mis genes. Ahora, obviamente esto en el ser humano es un poquito más complejo, pero estoy hablando de la generalidad en los animales. Esto explica, por ejemplo, la, la selección por parentesco. Nosotros colaboramos más con aquellos que tienen otros genes. Por ejemplo, nosotros daríamos nuestra vida por nuestros padres, posiblemente sí, por nuestros hermanos también, por nuestros primos, lo empezamos a dudar, por nuestros primos lejanos, lo empezamos a dudar porque cada vez se van diluyendo más nuestros genes. Pero alguien daría la vida por sus hijos, posiblemente sin ningún problema. Uno lo podría calcular, uno podría dar la vida por 8 primos, si uno hace la cuenta, porque ahí estaría el 100% de los propios genes. Pero a lo que voy es lo siguiente. Esto se ha visto en animales, también se ha visto en humanos. Se tiende a colaborar con aquellos que son más cercanos desde un punto de vista del parentesco. Em, entonces, hay ciertas conductas que también se pueden explicar desde allí, por ejemplo, el infanticidio competitivo. Es decir, un animal, por ejemplo, bueno, y esto se ha visto en cerca de 120 especies, está muy extendido y conservado como conducta, que un macho puede matar a las crías de una hembra porque de alguna forma entiende que esas crías son de otro macho y por lo tanto ahí no están sus genes. Por lo tanto, mata a la cría eh, para luego preñar a la hembra, ¿cierto? Y que sus genes estén allí. Y muchas veces la hembra, antes de que el macho asesine a la cría, simplemente puede abortar antes de dar a luz. Y este tipo de conducta, incluso tipo infanticidio, estarían presentes hasta en las moscas. O sea, es bastante increíble. Entonces hoy día, para entender un poco la conducta del ser humano, hay que pensar que estamos en continuidad y este tipo de conductas están presentes en nosotros. O sea, posiblemente gran parte de nuestras conductas
se puedan explicar más bien desde una perspectiva de selección individual. Yo quiero que mis genes pasen a la próxima generación. Hay otros autores, como David Sloan Wilson, que plantea que en verdad sí hay también un tipo de selección grupal a nivel de multinivel, pero no podemos descartar que la selección individual sea el gran motor y el gran empuje de aquello que nos lleva a tener todo este tipo de conductas. Por lo tanto, hay algunos biólogos evolutivos que se van al extremo, que plantean que un pollo es un medio ¿Ya? para crear más ADN. Es decir, el pollo es un medio para crear otro huevo. Porque lo que importa entonces es el traspaso de información, el traspaso de los genes, etcétera. Hoy día se está pensando bastante desde esa perspectiva y es bastante interesante porque nos va dando luces de cómo se van estructurando también las conductas y cómo se van presionando para que queden conservadas. Sí, bueno, yo creo que uno podría, de hecho, se nos quedan hartas cosas afuera, como la estética, por ejemplo, qué define la selección, cómo se dan las presiones por los grupos, los distintos sesgos cognitivos, el origen de las conductas supersticiosas, eh, Sí, que lo podemos encontrar en un montón de factores evolutivos, es decir, toda nuestra conducta está explicada por este, y yo creo que es un gran ejercicio de humildad el incorporar y el entender que el humano en realidad es otro animal más con ciertas características, pero que en realidad tan especial tampoco es y que no, muchas de las conductas que podemos encontrar en el humano las podemos encontrar en sus raíces evolutivas hace mucho tiempo. Así que yo creo que el llamado de este capítulo en particular es seamos más humildes porque no somos tan especiales. no somos tan especiales para nada. Y yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que comenzar a pensarnos en continuidad, pero también eso es lo bonito. Es decir, ok, ya salimos de nuestro pedestal donde éramos los que teníamos la exclusividad, qué sé yo, la exclusividad de la conciencia, de la memoria, de la atención, de las funciones superiores, quizás de una noción de lo trascendente o de la muerte, y al parecer eso no es así. Es cosa de ir mirando un poquito hacia atrás y nos vamos a encontrar con conductas sociales extremadamente complejas, lo que hablamos del no Homo naledi, lo que vimos en los chimpancés que tenían esta especie de conducta ritualística y que no sabemos si tiene que ver con lo sagrado o no, pero da para pensar, etcétera. Entonces salimos de ese pedestal y nos ponemos en un plano donde estamos en una línea de continuidad. Y yo creo que de alguna forma eso ilumina mejor nuestra conducta. Podemos comenzar a pensarnos desde allí de una manera que dé más sentido. No es que haya un corte, sino que estamos ahí, seguimos con la línea de la evolución y posiblemente, obviamente, los que vengan más adelante en la línea de evolución van a estar conectados con nosotros, etcétera. El humano tiene cosas especiales que no podemos negar. Y yo creo que una de las cosas que, para terminar, que me resonó a mí fue cuando leí a Yuval Harari, que él decía que una de las cosas que él consideraba, al parecer, como lo más sofisticado del humano, era la capacidad de organizarnos. Es decir, nosotros podemos realizar un mundial de fútbol donde millones de personas estén atentas o miles de personas pueden ir a un concierto de rock. Incluso los chimpancés más avanzados no pueden hacer eso, no se pueden agrupar y organizar en más de grupos, no sé, de 20, 30, etcétera. Pero el humano tiene esa capacidad. Entonces también tiene un superpoder que tenemos que comenzar a utilizar, organizarnos también para ser también más compasivos con otros. Y, y también eso conlleva una responsabilidad. Entonces también eso Sí. nos interpela para también hacer otras cosas que quizás los otros animales no hagan, pero nosotros quizás sí ahora tenemos la capacidad para hacerlo y quizás sea esta capacidad de organización a gran escala. Sí, yo creo que quedan muchas cosas en el tintero y mira, yo lo voy a tirar nomás, pero yo creo que vamos a Dale, estar tírala, dándole a dale nomás. conductas heredadas durante sus buenos capítulos, eh, la capacidad de cooperación, elementos fundamentales en los humanos, eh, las conductas supersticiosas, las conductas evolutivas sociales, estrés,
cambios en nuestra anatomía, por qué llegamos a ser lo que somos. Yo creo que vamos a tirarnos con conducta Sí. bien fuerte Altruismo durante... recíproco que quedó dando vuelta, lo vamos a ver también. Claro, claro, sí, también. Y no, todo eso. Así que, bueno, si quieren saber más, estén atentos al próximo capítulo. Póngale like, póngale suscribir, comparta, comparta por favor. Sí, Necesitamos que más gente nos vea, necesitamos que más gente nos vea. No puede quedar este mensaje aquí vacío. Solo tiene que ser democratizado. Democraticemos el conocimiento. Organicémonos, queridos compañeros y compañeras. Así que póngale like, póngale suscribir sí, y eso, compártala a sus machaquen amigos y el like. amigas. Bueno, Ya, eso era. qué más queda por decir, po? Bien, Ya. Entonces, nos vemos la próxima semana, querido doctor Campos, y a ustedes también. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de El el lado lado oscuro oscuro del del cerebro. cerebro. Nos vemos, Está chao, mejor, está chao. mejor. Chao, chao.